de cuentas. Entonces, cuando alguien me preguntaba algo a mí, mi mamá contestaba por mí. Y me acuerdo que a veces decía, ¿y por qué contesta usted, señora? Es que fíjese que el niño es lelo, se me cayó desde chiquito y se golpeó la cabeza. Y entonces a mí yo no decía nada, ¿verdad? Pero claro, yo debo haber tenido unos 12 años. Entonces pasó el tiempo y yo no entendía por qué yo tenía una herida en mi corazón. No sé si ustedes se dan cuenta que en todas de mis canciones que Dios me ha regalado, yo hablo de esa herida en el corazón, una herida en el alma. Esas heridas se van formando por ciertas cosas que vamos viviendo y que van pasando en nuestra vida que no nos convienen. Entonces yo tenía muchas necesidades, y en el contexto de donde yo vengo, gracias a Dios, por eso es que puedo escribir. Dios me ha dado el don de poder escribir y de poder describir memorias y cosas del pasado, así como aquella película Roma de este mexicano que trata de su memoria de niño con las muchachas y cómo las muchachas hacían todo. Es una película que ganó Oscar por eso, por la entrega de las muchachas en su casa. Él tuvo que reconstruir su casa de chico y fue a buscar los ladrillos y hasta el último poquito de cómo era su casa, y revivió cuando pasaban los aviones por el lado de arriba de su casa. Todo lo tenía en la mente. Nunca tuvo un guión, sino que todo lo sacaba de la mente. Entonces esa película pues es bien, hasta cierto punto, cruda por todo lo que él vivió, pero no son cosas así como traumáticas, sino que ahí las muchachas eran las que llevaban, digamos, aquello de que ellas sí pueden, ¿verdad? Que por ellas yo soy lo que soy, todo lo que lucharon, todo lo que hicieron, y es lo que le hizo que ganara el premio al Oscar esa película, es porque se ve que es la vida real. Entonces, hablando de la vida real, cuando uno está pequeño y depende de los padres. Entonces yo me acuerdo que yo tenía muchas necesidades, porque el contexto de donde yo vengo es que, por eso les dije, pasé una guerra en Nicaragua. O sea, aunque estaba algo lejos, porque yo vivía bien lejos de la capital, pero se vivía todo eso, y se oían las balaceras, se miraban cierta gente muerta y cosas así. Entonces siempre la guerra llega a todos los rincones. Y después en este país, de nuevo lo mismo y peor. Entonces tuvimos que vivir ciertos momentos de escasez y ciertos momentos donde, a pesar que mis papás eran luchadores, pero no terminaban de levantarse como debía ser, por varias razones que no sé, algunas tal vez sé, pero no es importante mencionar. Entonces, el resumen es que mis necesidades, que eran muchas, yo sentía que costaban mucho cubrirlas. Entonces yo me fui a hacer ciertos trabajos de pequeño para ver si yo ayudaba, pero se fue abriendo una herida cuando por algunas razones no podía yo trabajar o conseguir dinero, y tenía esas necesidades de que me responda mi padre o mi madre, pero sobre todo mi madre, porque yo estaba entregado 100% en alma, corazón y vida a ella. Ya estaba grande y todo lo que yo hacía dependía de ella al 100%. Si ella decía no, era no y me tenía que aguantar. Si ella decía sí, era raro, pero era un sí. Pero casi todo era en no hacer más allá, en estar en aquí chiquito, en encerrarse, en cuidar la vida por la guerra, por la delincuencia, por los terremotos, y todo era en un mundo de encierro. Pero no era por maldad, ¿verdad? Sino que las situaciones sí eran peligrosas, porque usted salía a la calle y había un montón de muertos por la balacera y así, o habían llevado a tirar 12 personas muertas ahí cerca. Entonces tal vez no había habido balacera. Entonces los padres tratan de proteger a sus hijos. Yo no estoy diciendo de que mis padres son culpables de nada, solo estoy hablando de cómo me tocó a mí vivir.
Entonces, cuando depende 100% de una persona y la voluntad, el poder de la persona es finito, es pequeño, y estás dependiendo, estás realmente limitándote al extremo. ¿Ok? Te limitas al extremo. Y entonces empezó en mí a caer una tristeza. Una tristeza que me duró años, de muchos años. Y tocaba guitarra y tenía escape de la música, pero eran todo triste. Y yo miraba películas tristes. Y la vida para mí era gris, era triste, porque no sabía qué me pasaba. Pero lo que sí me pasaba es que no tenía la libertad en Cristo, que Dios estaba haciendo todo eso para cuando Él viniera y me llenara, yo iba a ver verdaderamente la luz. No sé cómo fue con ustedes, pero la herida principal era que cada vez que yo quería algo importante y que yo deseaba algo que de verdad sí deseaba, todo era no. Y esperaba, yo jugaba basquetbol y no podía ir a la cancha, y si iba a la cancha me terminaban los zapatos en un mes, y después me tenía que comprar zapatos porque mi pie es grande, y había guerra, había problemas, no había para mi medida. Entonces tal vez por eso decidí. Entonces llegó un momento donde yo siempre me dio, pero siempre me defraudaban, y se iba haciendo la herida, y yo no sabía por qué. Y eso me llevó a más depresión. Cuando llegó el momento, yo tuve que huir por mi vida. O sea, si yo decía, bueno, yo quiero lograr algo en la vida, tengo que huir. Si tenía que ir a estudiar, pues me tocaba estudiar algo lejos y tenía que caminar algunos kilómetros. Pero todo era bien bonito. Sin embargo, lo que quiero decirles es que Dios me estaba preservando para vivir para Él 100%, porque yo vivía para mi mamá 100%, y yo por eso estaba triste, porque a pesar de que mi mamá me daba alegría, mi mamá no podía proveerme todas mis necesidades, todas. Yo quería ser cura y le decía para agradarla tal vez, o para salir del encierro, pero sí me gustaba, y no se podía, y no había cupo, y siempre pasaba algo. Yo quería ir a aprender piano y no se podía porque estaba lejos, no había transporte, o sea, siempre pasaba algo y yo siempre quedaba en tristeza y defraudado. Entonces comencé a meterme dentro de mí mismo, ¿verdad? Y mi pensamiento abstracto, y entonces entré en una tristeza. Después ya no hablaba, y cuando ya no hablaba, pues ya con mucha más razón decía, es que el niño es lelo, ¿no? Pero cuando ya me fui de mi casa buscando trabajo, buscando una vida que yo no iba a tener en mi casa, y pasé otras historias y otros sufrimientos, y después cuando llegué a conocer a Cristo, cuando yo conocí a Cristo, fue que como que si yo viera la luz, como que si todo había estado gris por mucho tiempo, yo veo que todo tiene color, una alegría, un amor, y me dio por amarlo de corazón, con toda mi vida, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Pero no sabía cómo depender de Él al 100%. Siempre dependía de otra persona en alguna medida, porque eso es parte de la inmadurez del cristiano. Entonces, cuando pasa el tiempo y tengo sociedades, dependo de mis socios. Cuando pasa el tiempo y me caso, dependo de la opinión de la esposa, pero no de Dios. Y entonces a la hora de la hora volví a estar en las mismas, y volví a estar con la misma herida, porque yo no lograba lo que quería. Hasta que llegó el momento que Dios hizo lo que hizo para que yo dependiera al 100% de Dios. Aún así no dependía al 100% de Dios, porque no sabía. Dependes del 100% de Dios hasta que te tiran al rodeo, hasta que te tiran a la corriente, y ahí estando en esa situación, en ese momento, si quieres lograr algo, entonces ya oras de verdad solo esperando de Él. Yo conseguía muchas cosas pidiendo. Vaya a pedirle a sus tíos zapatos, vaya a pedir, por eso es que soy pedigüeño.
bueno, cuidé a mi papá y ayudaba a mis hermanos. Yo hacía ciertos negocios, pero yo siempre estaba como en una situación de codependencia. Entre todos pagábamos algo, y entonces siempre estaba ahí que alguien me echaba la mano, y eso es un problema hasta cierto punto. Pero claro, cuando una persona tiene necesidad hay que echarle la mano. Pero lo que trato de decirles es que hay que tratar de irle enseñando que dependan menos de nosotros y más de Dios. Tampoco es bueno que le cortes la ayuda a una persona y le des una patada y hay que ver qué hace. Eso para mí es maldad. Eso no creo que sea bueno. Pero hay padres de familia que lo hacen y les funciona, porque los hijos solo así van y buscan. Entonces, por esta razón, porque no era mi cerebro, ni mi voluntad, ni mi querer como el hacer mío con el de Dios y del de Dios con el mío, es que yo entendí que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, y tuvo que cortar con las costumbres de su padre y de su madre, y lo manda lejos a donde yo te diré, pero no le dice dónde. Y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces salgo por ahí, por el mundo en la travesía de años, donde Dios me iba a decir, pero no me decía. Y así andaba de un lado, de otro, hasta que le oré y le dije: no, desde chiquito yo quería servirte. Si me vas a llamar, llámame, y de verdad ya quiero servirte. Y entonces le oré por años. De noche, me acuerdo que oré como un año hasta las 3 de la mañana, todos los días. Y ahí Dios me contestó. Ya me habló bien clarito y me dijo lo que yo tenía que hacer. No tenía dudas, no tengo dudas. Y de ahí para acá, sí he seguido con la codependencia, porque las iglesias dependen de los hermanos. ¿Verdad? Entonces siempre algo parecido, que no me quejo, pero es diferente, porque para lograr cosas siempre dependo 100% de Dios, y Dios mueve lo demás, ¿verdad? Pero la diferencia es, quiero decirle la diferencia, es a estar con el corazón viviendo para una persona y esperando el 100% que la persona te va a responder y te va a solucionar tus problemas al 100%. Esa es una forma. Y la otra es igual, pero esperando que Dios lo va a hacer, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea malo confiar ni depender de las personas, no. Sino que lo que no hay que, porque a nuestros hijos tenemos que enseñarles a que dependan menos de nosotros y más de Dios. Seríamos padres malos, por ponerle un calificativo a esa actitud, al no enseñar eso. Al enseñar que dependan de mí, y Dios nada de mí, porque yo le voy a fallar como hombre. La Biblia dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y en la congregación, en el de los justos, en el día de los tribunales, todos van a ver que tú nunca mentiste, que los hombres fueron mentirosos, pero que tú nunca mientes. Entonces, miren, cuando nos ponemos a ver quiénes somos nosotros, que solo somos unos seres humanos, que hoy estamos y mañana no, que la Biblia dice que somos como la hierba del campo, que hoy está y mañana no. Cuando nosotros ponemos a una persona en el centro de nuestra vida, eso es idolatría. Porque la persona es finita, no es Dios, no va a poder arreglar todo, porque no es todopoderoso, y ese es el problema que hay allá afuera en el mundo. Y ese es el problema que hay con los matrimonios, con los hogares, con los hijos, con los padres, con muchas de las empresas, cuando enseñamos que la persona dependa de nosotros, dependa de su trabajito, dependa de ciertas cositas, pero no de la confianza en que Dios va a hacer que haga lo que deba hacer, lo que sea. Y esta es la diferencia cuando Dios le enseña a Josué y le dice: tú vas a ir y vas a conquistar esa tierra para mí, y va a ir a ganar terreno, y no era para ningún hombre. Y esa es la diferencia cuando Jesús va a entregar su vida para el Padre, para Dios. Esa es la diferencia cuando una persona va y hace algo para Dios. Esa es la diferencia cuando el rey David va y saca agua de aquel lugar peligroso, se mete por unos túneles y va a traer agua, el agua que era para el Señor, ¿verdad? Por así decirlo. Y la lleva a un lugar. Entonces, uno de
Bueno, uno de los valientes después de David hacen lo mismo y le dicen, toma, te traje agua de la fuente de Israel, el agua que... Y entonces dice él, yo no merezco esto. No. Esta es el agua que es para Dios, la voy a tirar al suelo y se la voy a tirar a Dios. Puedo tener sed, pero yo no soy esa categoría de persona. No merezco eso, yo no soy Dios. Yo soy un hombre finito, yo no soy nada, yo no soy nadie. Esa es la diferencia cuando una persona es humilde y le da su lugar a Dios. Cuando una persona no es humilde, se agarra la gloria. Hay una canción por ahí que anda sonando que dice, aguantamos a Saddam Hussein y aguantamos la guerra de Irak, y todos aguantaron todo lo que dice que pasó por esos hombres con el corazón egoísta. Entonces, hermanos, cuando, oye bien, oye Israel, lo que dice el Señor tu Dios, cuando tú pones a una persona en un pedestal y le adoras de esa manera, y lo que diga la persona, el tipo los novios, cuando uno es hipotes tonto, como decía Aniceto, por si soccer, Aniceto, sí, porque así es, cuando uno está de novio, y si habló, dijo, y hay que hacer. Es como que si ustedes digan, no, dijo el pastor, y hay que, no, momento. Yo, que diga Dios, que diga Dios a través de mí, sí. Pero que yo diga, como hombre finito, no. Porque soy un simple mortal, no soy nada, no soy nadie. Que Dios hable y que ustedes se den cuenta que es palabra de Dios, porque está en la Biblia, porque es una promesa, una profecía que yo estoy diciendo de parte de Dios, algo para el futuro, que todo lo que se ha dicho, gracias a Dios, se ha cumplido. Es diferente. Sí merezco cierto lugar de honra, pero no como el de Dios. Ustedes merecen cierto lugar de honor, de amarse, de amarnos, pero no es como cuando una persona tiene su corazón 100% consagrado a la merced de otra persona. Amén. Entonces, cada vez que yo me he dejado guiar, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cada vez que yo me he dejado guiar ciegamente pensando que esa es la solución, el hermano sí la va a traer, nada, me ha salido el tiro por la culata. Cuando Dios me ha dicho, hijo, confía en mí, ahora hazlo conmigo, me ha salido 100% bien todo. Si ustedes han sabido de algún desacierto, han conocido, no fue tanto que yo confiara 100% en Dios, sino que me dejé guiar por lo que alguien dijo. Hasta una vez alguien me habló por teléfono, es que usted lo engañaron porque usted le mandamos a esa persona y usted dijo, vaya, como es buena gente. Y usted, pues sí, a eso me refiero. Y no estamos hablando de que nadie hizo nada por maldad, sino que uno se deja guiar porque es sencillo. Pero cuando nosotros hacemos las cosas 100% confiando en Dios, ahí está garantizada la victoria 100%. Y esto es lo que Dios me decía. Y quiero ir leyendo ciertas cosas de mis anotaciones. Que el Señor me decía, enséñale a la congregación que vivan para mí. Enséñale a los padres que le enseñen a sus hijos a que dependan 100% de mí, no de ellos, porque ellos los van a defraudar. Amén. No van a poder con todo. Y si dependen de mí y confían en mí, entonces yo voy a hacer que las cosas se arreglen y yo le voy a hacer entender a los padres si están equivocados o no. Amén. Y esto es lo que cuesta. Cuando hay decisiones que estamos a ciegas y no podemos ver que son de confianza, que posiblemente nos van a traer algún sufrimiento. Pero mira, si sufres para Cristo, es mejor que sufras para Cristo. Porque de todas maneras sufres para el mundo, dijo el apóstol. Si de todas maneras sufren para el mundo y por el pecado, ¿por qué me van a sufrir para Cristo? Entonces, hermanos, mira, hagamos depender a nuestros hijos de Dios, no de nosotros. No hagamos depender a nuestros hijos como lo hicieron conmigo, porque yo sufrí mucho. Por eso en mis canciones, sana mis heridas, no pasaba nada. Cuando fue en Dios, cuando se firmó el contrato para la compra de ese terreno, yo le dije al Señor en mi corazón, de aquí en adelante no voy a dudar,
Y en estos 2 años que se va a pagar el terreno, yo no voy a dudar ni una sola vez. Yo sé que tú lo vas a hacer. Y lo creí, nunca dudé. Se dio antes de los 2 años. Y está todo pagado sin deberle nada al pinche banco. Dije pinche banco porque son pinches. Tacaños. Enseñemos cómo es que nuestros hijos van a depender de Dios. Tenemos que, mire hijo, vaya a orar, preséntele esa petición al Señor, confíe en Él y Él le va a decir. No, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. En algunas cosas yo creo que sí, pero en ciertos casos difíciles, ¿verdad? Yo te voy a decir cuando Dios me diga a mí. Es mutuo acuerdo. Por eso a veces cuando ustedes me llaman para orar y a veces yo no contesto, yo digo hasta después. Hace un tiempo me llamaron para orar y yo dejé hasta el último momento que pasara lo que Dios me tenía que decir. Dios siempre me va a decir, Dios siempre te va a decir, siempre nos va a hablar. Y cuando llegó el momento que yo llegué a hacer la presentación de lo que estoy hablando, Dios me dio la salida perfecta, sin maltratar, sin herir, sin golpear. Todo salió bien, como si Dios lo estaba diciendo. Cuando Él lo hace bien. Hicimos unos dramas y Dios hizo entender, sin decir vas a hacer esto, sin decir eso. Dios presentó una escena, otra escena, y la mejor escena, y la persona dijo, esta es la mejor escena, las otras no, porque era Dios, no era yo. ¿Ok? Entonces haga lo mismo usted para que no haya problema. Entonces, hermanos, nosotros como padres de familia no podemos ser el centro de la vida de nuestros hijos. Eso es idolatría. No podemos ser el centro, no, ¿verdad? Las personas que amamos no pueden ser el centro de nuestras vidas. A la persona querida, amada, no puede ser el centro de tu vida, porque eso te va a hacer esperar más en ellas y no en Dios, y jamás llegarán a poder dar lo que quieres y lo que esperas, porque son personas finitas. Pero Dios sí lo puede hacer y lo puede dar todo. Dios puede llenar todas tus expectativas. Amén. 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 Por eso es que el mandamiento es de vivir para Dios. Miren esas pobres personas. Hace poco se ahorcó un muchacho por allá porque la dejó la novia. No puedo vivir sin ti, se fue a ahorcar. Ahí salió en las noticias, ¿verdad? Si él hubiera vivido para Dios, ahí estuviera vivo. Pero ese muchacho, quién sabe que dónde está, que ya sabemos, lo más probable que está allá abajo, ¿verdad? Por eso es que el mandamiento es vivir para Dios. Y si yo le pongo en la Biblia vivir para Dios, aquí en la prédica anterior se mencionó uno de esos y otros. Para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo, quien murió y resucitó para nosotros. Todo lo que hagáis, Colosenses 3, 19 o 3 y algo, sea para obra, sea lo que sea de palabra, o hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Aquí a nuestra atleta siempre le he dicho yo, haz eso para Dios, va a ser más fácil. Hazlo para Dios. Entonces por eso es que el mandamiento es vivir para Dios, ¿verdad? Quien si en verdad nos puede ayudar y no vivir para las criaturas limitadas. Por eso viene la ira de Dios, dice Romanos 1, porque adoraron a las criaturas antes que al Creador le rindieran culto, porque el amor que se le llega a tener al mundo y a las personas y al dinero se convierte en adoración, y eso es idolatría. Y ahí Dios se mete diciendo no, aquí pongo paro, aquí voy a hacer algo, y después vienen problemas y dicen al diablo, reprendo al diablo. Pero Dios es el que te quiere enseñar que no pongas tu corazón en las cosas de la tierra, sino que pongas la mira en las cosas del cielo, porque estas cosas son finitas. Mira qué cara es la paga del pecado, que es la muerte. Mira cuando vienen estos jóvenes que se meten con el narcotráfico y le fallan al jefe, al capo. Ahí hay un video de México donde unos muchachos de una moto
matan a otro joven. Se bajan de la moto y él le suplica por su vida, que le va a pagar, que va a hacer, y no, ahí y le pone un gran rótulo, y se regresa a otro y le dispara más, y le dicen a la gente que se metan, y los jóvenes sin cubrebocas ni nada. Todo es por idolatría. Esta semana me contaron una historia terrible. Me dice una persona: yo tenía un empleado en la cocina, no le volvieron a dar trabajo porque estuvo 12 años en la cárcel. Muy buen cocinero, excelente, un hombre trabajador, pero cometió un error que le ha costado caro. ¿Y cuál error cometió? Le dije yo. Él llegó a su casa más temprano de lo debido y encontró a su propio hermano acostado con su esposa y lo mató, a su propio hermano. Y porque fue un crimen que no estaba planificado, sino que fue de arrebato, pues le dieron 12 años y estuvo 12 años en la cárcel. Y entonces cuando salió de ahí y cuando usted pide ¿cómo se llama? La cuestión de la policía, solvencia de la policía, ahí sale. Entonces nadie le daba trabajo. Y cuando yo le di trabajo, me dijo, todo el mundo lo miraba con un estigma y todo el mundo lo miraba para abajo, y ellos saben que han hecho algo y que no es lo mismo, están manchados. Se tuvo que ir a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar por vergüenza, por pena, y así anda deambulando por un error. O sea, ¿cómo va a matar a una persona a otra? ¿Cómo la va a matar? Por más que sea lo que haga, no es para matar. Estaba con su corazón. Tenía a esa persona como un ídolo, que cuando le falló se venga con su propio hermano. ¿Verdad? En otro video hay un hombre filmando y hay otro enfrente de un motel, y sale un carro blanquito y le dice a la esposa: ¿por qué viniste a hacer esto? Veniste a hacer esto, ¿verdad? Que no sé qué. Y la mujer se va y después sale otro carro y le dice: Pancho, si eras mi mejor amigo, ¿por qué me hiciste esto y con mi mujer? Mira, eso no se hace, eso no se vale. Pero el hombre no le disparó, no lo mató, o sea, fue diferente. Entonces se nota que su corazón no estaba 100% puesto en idolatría, porque eso es lo peligroso. Mire, que el rey Nabucodonosor se idolatra a sí mismo y idolatra la obra que dice él que hizo sus manos, y en eso Dios, que ya le había advertido, le habla a través de un ángel y le dice que va a quedar bestia. Miren, qué feo cuando usted tiene que examinarse, cuando vaya cayendo en algo, y en qué se está convirtiendo. Usted tiene que examinarse si ya no depende su corazón de Dios, sino que de usted mismo y del pecado. El rey David manda a hacer un censo para saber con cuántos guerreros confiaba, y creo que el censo era como de 1 millón de hombres, de soldados en su ejército, algo así era. No recuerdo si exactamente esa era la cifra. Y en ese momento que le dicen del censo, su corazón le dice que ha pecado. Ha pecado, porque estaba confiando en las armas y en los hombres de guerra, pero no estaba confiando en Dios. Y Dios le dice: sí, pecaste. Elige entre 3 castigos, este y este. Porque Dios lo castiga. Tuvo que castigarlo. No, dice él: mejor dame tu castigo porque tú eres más misericordioso. Entonces, oye, quiero saber, cuando la confianza está puesta en las riquezas, Ananías y Zafira, ¿usted cree que Ananías y Zafira confiaron en el Espíritu Santo? ¿Usted cree que confiaron en Dios? ¿Usted cree que Ananías y Zafira confiaron de corazón en Cristo? No, ellos confiaron en lo que tengo guardado del banco. Por eso le voy a engañar y le voy a decir a Dios que solo me dieron esto y que solo allá tengo el truco, allá atrás. Entonces viene el hombre de Dios y le dice: no es así. Ustedes creen que se van a burlar de Dios y le van a enseñar a toda esta población eso. Hace que ahorita se van a morir para que aprendan la lección. Ellos, ustedes y toda esta gente, que con Dios no se juega, que Dios no es juguete, que a Dios no se le puede engañar.
¿Por qué le vienen a mentir a Dios? Por eso dice la Biblia, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no estoy predicando para amenazarte, para meterte miedo, para intimidarte, para coadyuvarte, para usar el argumento del bastón, que si no haces esto, Dios te pega y te va a dar. No. Dios no quiere nadie a la fuerza. Dios quiere que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dios quiere que vivas para Él. Entonces, para ir terminando mi testimonio es que desde que yo, para la gloria de Dios, comencé a hacer esto que les digo, a hacer cada vez más y mejor, ¿verdad? Entonces yo veo la diferencia de abismal, colosal, tremenda, pero tremenda. Y hay de ti si estás dependiendo más de Dios, menos de Dios y más del hombre. Tienes que depender más de Dios. Hay de ti si estás dependiendo de tus padres, como que si ellos fueran una autoridad que no son en la tierra. Tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Dios 100%, sin faltar al respeto. Y esto es lo que cuesta. Hay cuando nosotros tomamos una decisión porque alguien nos dijo algo, pero no era de Dios. Dios tiene que confirmar en el corazón lo que nos dice. Tiene que haber mutuo acuerdo. Tiene que haber dicho la Biblia, la autoridad que es el padre y la madre, el pastor que es autoridad, algo que te va a ir bien o te va a ir mal. Pero hay cosas que solo uno los ve y ya sabe que no es. Por ejemplo, un noviazgo. Ay, mire, mi novia, aquí está mi novia. Y uno dice, nah, ya lo sé. Eso no va bien. Eso no va a caminar bien. Mire mi novio, pastor, mire qué linda, ¿verdad? Uno ya lo sabe aquí al instante, así lo sabe. Eso no va bien, eso no va a caminar. Y después vienen las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de haber confiado y dependido en personas que no resultó como debía? A ver. Muerte espiritual, el pecado lleva muerte espiritual. ¿Cómo? Muerte espiritual por el pecado. Sí, va, pero eso cuando no ha nacido de nuevo la persona, sigue en eso, muerte espiritual. Pero cuando ya somos hijos de Dios, cuando debemos estar obedeciendo a Dios, ¿cuáles son las consecuencias? Yo te voy a decir, primero es la herida en el alma. Esa herida no sana tan fácil. De esas heridas que yo le digo, todavía por ahí andan. Hace poquito me estuve recordando, hice un ejercicio y volví a sentir, ahí me di cuenta de esta prédica. No podés estar dependiendo de una persona para vivir por la persona. Las consecuencias es atraso, escasez. Mire, vaya a preguntarle a todos los onzos. Perdón, no, vaya a preguntarle a todas las personas que se adelantaron y que se casaron a la carrera, a la rápida, y ya, porque yo quería no estar casado y no se fregaron bien. Vaya a preguntarle. Hubiera seguido estudiando, le hubiera hecho caso a mi papá, hubiera seguido, ahí andan vaya a ver. ¿Cuál es la consecuencia? Atraso. Si no, pregúnteme a mí, que voy a tener 50 años y esto lo tenía que haber hecho hace 30 años. Pero Dios, que tuvo misericordia de mí, quiso hasta ahorita. Pero la consecuencia es que no prosperas, no logras nada, no consigues nada. Y vienen, mire, una vez fuimos de parte de una iglesia a tomar un video por toda la ciudad. Y llegamos. A ver, con la cámara todavía se ponía en el hombro. Señor, diga qué está esperando en su vida. ¿Qué es lo que está? La muerte. ¿Por qué? Ya no logré nada. Que me lleve, digo. De 10 personas que entrevistamos, 10 estaban esperando la muerte por sus fracasos. Si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera obedecido, si hubiera seguido en la iglesia. Y uno me dijo, hijo, yo era pastor de una iglesia, bueno, predicaba, yo era el encargado, pero ya no seguía quieto tomando en la calle. O sea, ay, por favor.
O sea, un montón de sonsos no saben lo que quieren. ¿Cómo es posible que te contraten en un trabajo y vas a ser el peor de todos los trabajadores? ¿Ah? Y el más rascuache y el que hace no puede. Entonces no quieres nada de la vida. Hace poco estaba hablando con un hermano mío, le conté la historia de una de las personas que estuvo aquí, lo que hizo, y me dice que no terminó de entender cómo quieren salir de la pobreza, cómo quieren prosperar si hacen las cosas mal. ¿Quién va a otro lugar a golpear la propiedad ajena? ¿Quién hace eso? Jamás va a prosperar una persona así. Ay, miren, pobrecitos los brujos, dependiendo del diablo, de lo que el diablo les diga, eso sí están más perdidos que saber qué. Eso sí que, ¿verdad? O los sicarios que dependen de otro criminal peor que ellos, vaya a cumplir las órdenes. Sí, a morir, ¿va? Por eso vean los videos, ahí está en el montón de atraco en tal lugar y mueren 2 baleados por la... Hay un video por ahí que está el que los mató y dice, me vinieron a asaltar y aquí quedó uno, le pegué, y aquí está el otro, y los 2 muertos. Y hay un muchacho que no se miraba feo, se miraba con bigote recortadito, se miraba bien, no parecía delincuente, se miraba como que si fuera artista. ¡Qué tremendo! ¡Qué pensamiento más bobo! El diablo los engañó. La Biblia dice, irán engañando y siendo engañados. No van a lograr nada en la vida, van a morir jóvenes. No es posible que dependan de otro idiota. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los 2 caerán en el hoyo. ¿Ah? No es posible, no puede ser. Entonces, hermanos, miren, para terminar, yo entendí por qué tuve la herida. Esa herida profunda, porque no me podían llenar, nunca me iban a llenar las expectativas. Yo nunca iba a lograr nada así. Entonces tuve que salirme de mi casa, estudiar por mí mismo, trabajar por mí mismo, aprender todo por mí. Gracias a Dios, que mejor que haya sido así. Pero el punto es, yo no creo que, por eso le digo, nuestros padres hagan nada por maldad, pero no se hace eso. A los hijos o a las personas que dependen de ti, aunque les ayudemos, aunque hagamos todo por ellos, nosotros tenemos que enseñarles que vayan a doblar rodillas, que le vayan a decir al Señor sus problemas y que Dios les va a dar una respuesta. Dios te va a decir a ti, aunque sí me acuerdo, fíjense que para serles honesto, que también me enseñaron fe, porque varias veces que por situaciones de la guerra nos llegaron a matar, me decía mi mamá, metete debajo de la cama, pídele a Dios que no nos maten, porque Dios oye la oración de los niños y Dios te va a hablar y Dios te va a contestar tu oración, porque Dios oye la oración de los niños. Yo con una gran fe orando y una gran seguridad que no iba a pasar nada, y al final solo habían balaceado la casa, cosas así. Me acuerdo de una vez que estaban diciendo, salgan, los vamos a matar, y disparaban y todas esas cosas así por un chambre que nosotros pues no teníamos nada que ver. Entonces mi papá salió a la puerta de la calle y le digo, mira, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera bala. Le digo, yo lo que soy es evangelista y vos sos un asesino, vos mataste a tal persona. Y le empezó a decir a cada uno los pecados de mi papá, igual que en la Biblia. Yo lo vi, se fueron desde los más viejos a los más pequeños, todos eran criminales, ¿verdad? Y al día siguiente, a los 2 días, huimos de ese lugar. Entonces, hermano, mira, por favor, no quieres sufrir, no dependas de un ser humano como tú. No quieres sufrir, depende de Dios. Quieres sufrir, depende del humano. No quieres sufrir, depende de Dios. Y entonces, cuando tú vas y le pones las cargas, dice que Cristo, venid a mí todos los que estáis cargados y ¿cómo es? Cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él sí de verdad te va a responder. Cuando estábamos en aquella comunidad, yo le escuché una cosa a una señora que se llamaba Carmencita de Ramírez, y yo dije, esto sí me lo voy a agarrar en la bolsa. Dije,
cuando vayan a orar, dijo, oiga, y que cierren la puerta y que le hablen a Dios, tienen que esperar la respuesta de Dios. No solo le dije, Señor, ya vengo, fíjate que te pedí esto, ya se va. No. Usted se siente y le habla y espera que Dios le conteste. Y bueno, después me la encontré y yo le dije, ¿se acuerda de la enseñanza aquí? ¿De cuál? ¿De qué que usted daba en aquel? Yo no, eso nunca lo hice, me dijo. Yo lo estaba diciendo porque tenía que decir algo, pero yo no lo hacía, yo no sé cómo es. Nunca me han contestado, me dijo. Pero a mí sí, dije yo. ¿Ah? Pero a mí sí. La palabra del Espíritu Santo era para mí, porque yo lo hago, yo lo fui a hacer. Y yo aprendí que cuando yo le pedía algo a Dios y cuando yo le buscaba, yo tenía que esperar a que hasta Él me dijera. Y yo lo hago gracias a esa palabra. Es que yo lo oí en la radio Mesías, me dijo un pastor evangélico, como yo era católico. Esto es por eso yo lo dije, porque como yo lo oí, pero ella no lo hacía. Pero yo sí. ¿Y usted hace eso? Tiene que esperar. Y sabe que a veces no le va a contestar en el mismo momento, a veces le va a contestar a las horas, a los días, al tiempo, pero va a saber aquí la respuesta, que Dios le está diciendo que sí. Bueno, no quiere sufrir, dependa 100% de Dios. Quiere sufrir, dependa del hombre. Padres de familia, queremos provocarles heridas a nuestros hijos que anden con una herida. Enseñémosles a que dependan de nosotros al 100% y van a andar con la herida, van a andar con tristeza. Enseñémosles a que dependan de Dios y no de nosotros, respetando la autoridad que somos, de padres de familia, y que vayan y que Dios les diga, y no van a andar con la herida, van a ser libres. Y es aquí donde yo quería llegar. Yo no era libre, Cristo rompió las cadenas y Cristo me liberó. Amén. Porque yo estaba atado con paradigmas, con un montón de cosas que yo no entendía. Y cuando Cristo, que el Espíritu Santo donde está Él, es libertad, y Él viene y rompe las cadenas, entonces usted viene a ser libre. ¿Ah? Por eso canto Libre Soy en aquella canción, pero no es la Libre Soy de la ¿cómo se llama? La película de Frozen, sino que somos libres en Cristo. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra porque nos hablas al corazón. Yo les he hablado la palabra que me diste, les he dicho a los hermanos para que no le generen heridas, para que no generen idolatría en otras personas, que es lo que tienen que hacer ellos, que vayan a depender 100% de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Y porque tú sí puedes, porque tú eres todopoderoso, porque tú sí eres Dios. En el nombre de Jesús, esta es la palabra para ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y que lo hagan. Amén y amén.